El acta de la sesión 117 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta del número 118 queda a disposición de las señoras y señores diputados. La abogada secretaria dará lectura de la cuenta. Gracias, presidente. Se ha recibido un oficio del Superintendente de Electricidad y Combustibles, mediante el cual se remite la normativa que regula el retiro de cables de telecomunicaciones en desuso e informa que el 20 de agosto de 2019 se publicó la Ley 18.168 General de Telecomunicaciones, disponiendo que las concesionarias de telecomunicaciones son las responsables del retiro de los cables, aun cuando corresponde a otras instituciones la interpretación y aplicación de la ley. Asimismo, radica en las municipalidades realizar el retiro de cables de telecomunicaciones en defecto de las concesionarias. Presidente, a través suyo hubo una consulta respecto de la cuenta. Carta del diputado señor Manuel Monsalve, mediante la cual solicita recibir en audiencia a la Asociación Gremial de Comerciantes Establecidos Galería Alessandri de la ciudad de Concepción para que expongan sobre la problemática administrativa sufridas en el proyecto social de remodelación y edificación de la Galería Alessandri Concepción. Asimismo, se invite al ministro de Bienes Nacionales para que informe las gestiones realizadas para la puesta en marcha de este proyecto. Oficio de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la región de Valparaíso, mediante el cual envía informe y complementa antecedentes respecto a la actualización del Plan Regulador Comunal de Puchuncaví y sobre la forma como se recoge la dimensión habitacional en la planificación territorial. Documento fue enviado a los correos de las y los integrantes de la comisión. Oficio de la directora subrogante del Servio y la región Antofagasta, mediante el cual informa acerca de los daños estructurales derivados de la construcción del conjunto habitacional Villa Oasis de la comuna de Calama. También este documento fue remitido a los correos de los integrantes de la comisión. Es toda la cuenta, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, señora secretaria. Sobre la cuenta, ofrezco la palabra. Presidente. Sí. Diputado Urrutia, tiene la palabra. Gracias. Quería preguntar sobre si fue enviado el reglamento, solamente hay un oficio conductor. Ah, no lo contestaron. Ya está dentro de plazo los 30 días. Yo le solicito, presidente, que si no llega dentro de plazo, creo que vence esta semana, tomemos el acuerdo para insistir el envío del reglamento por parte del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. No hay problema en eso, diputado, así que tomamos el acuerdo de que cumplidos los 30 días no llega el requerimiento solicitado, se aplicarán, ¿no es cierto?, las medidas que usted ha solicitado en su intervención. Dejo abierta la palabra sobre la cuenta. Sí, presidente. Sí, ¿quién? Diputado Winter. El tema de la Galería Alessandri, creo que se llama, en Concepción. Yo he visto en prensa y he conversado con personas de allá que me parece un tema bastante importante, así que quería relevar la importancia de responder esa solicitud, que creo que es del diputado González, no sé si el diputado Rodrigo González o Félix. Ah, Monsalve. Monsalve. Ah, no, en ese caso, no. Que le tendríamos que dar una respuesta a esa solicitud. Eso. Vamos a solicitarle a la señora secretaria que se contacte con el Ministerio de Bienes Nacionales para que podamos concordar una fecha con el señor ministro que pueda participar en una reunión bajo estas características virtual para poder concretar esa audiencia sobre ese punto que nos ha planteado el diputado González. ¿Sobre la cuenta hay algún otro punto? Sobre la cuenta, puntos varios. ¿Alguien quiere referirse en puntos varios a alguna materia de interés? Presidente. ¿Quién pide la palabra? Presidente, el diputado Gastón Saavedra, presidente. Usted no es de la comisión, diputado, le pido disculpas. Lo sé, presidente. Diputado Saavedra tiene la palabra. Muchas gracias, presidente, por su deferencia. Querido colega y amigo, ¿cómo está? Muy amable, muy bien, muchas gracias. Presidente, quiero, por su intermedio, solicitar un oficio al Ministerio de Vivienda. En días pasados tuve una reunión con pequeños empresarios,
que se dedican a trabajar con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y particularmente al desarrollo de todos los proyectos de los denominados PPF, como se conoce coloquialmente por la ciudadanía, que emanan del decreto 255, que es el subsidio para reparación de estas viviendas. Es decir, techos, fachadas, en fin, ventanales, se recuperan las viviendas. ¿Qué es lo que le ocurre a estos pequeños y medianos empresarios? Es que la escasez de insumos, los problemas que hay con la mano de obra que está acogida a la Ley de Protección del Empleo y, por otra parte, todo lo que tiene que ver con el valor de los subsidios que nos está dando en su valor para que estas empresas puedan continuar con su trabajo y por lo tanto mantener la fuente de trabajo que ellos generan. Por tanto, están al borde muchos de que deserten o que quiebren finalmente. Y de ahí es que quiero plantear en esta comisión que usted tuviera bien, con la anuencia de la comisión, por supuesto, oficiar al ministro de Vivienda y Urbanismo para que revalúen esta situación y revalúen el valor de los subsidios para que con ello continúe estos trabajos, continúen la operación de estas empresas y con ello al mismo tiempo se pueda seguir aplicando el programa. He dicho, presidente, muchas gracias. Muchas gracias, estimado diputado. No hay inconveniente, tengo entendido, por parte de ningún colega en poder oficiar al señor ministro sobre esta materia. De verdad que este es un tema muy relevante en todo el país, pero muy relevante en todo el país este punto, por cuanto efectivamente muchas de estas empresas son pequeñas empresas, no son grandes constructoras. Están en serio riesgo de perder la continuidad de sus propias actividades, producto de que hay escasez de materiales y además de la escasez de materiales, el alza de los mismos, de manera que en algunos casos ha fluctuado cerca del 40%. Así que encuentro pertinente enviar el oficio para que el Ministerio adopte las medidas y don Gonzalo Casitúa también ahí nos ayude para que estos antecedentes lleguen pronto al ministro y que tengamos herramientas que nos permitan que no se vayan a entorpecer los proyectos de mejoramiento de vivienda, los PPF, producto de esta situación. Veo que ahí el diputado Badilla está viendo la palabra. Sí, presidente, como este oficio lo debiera pedir un diputado titular de esta comisión, lo pido yo y que se adhiera el diputado Saavedra a mi solicitud. Pues, presidente, acepto la gentileza del diputado, muy amable, ¿eh? Gonzalo tiene la palabra, Gonzalo Casitúa no está viendo la palabra. ¿Hay acuerdo por el oficio entonces? ¿Hay acuerdo total por el oficio del diputado Saavedra? Totalmente. Gracias, presidente. No, solo para comentar, bueno, este tema fue el ministro hace un par de semanas en la comisión, estuvimos hablándolo, ahí él comentó de una mesa de trabajo para analizar este tema, por lo tanto, a propósito del oficio, podemos reportar los avances de esa mesa. Así que me parece súper pertinente y yo lo voy a transmitir a quienes están trabajando en ese tema. Solamente había pedido la palabra para comentar una cosa muy breve, que en la sesión de sala del Senado de hoy en la tarde está en primer lugar de la tabla el proyecto de ley de copropiedad que estuvimos viendo acá en esta comisión, para pronunciarse en la sala sobre las modificaciones que hizo la Cámara de Diputados en segundo trámite. La Comisión de Vivienda del Senado aprobó buena parte de esas modificaciones, pero hubo otras que las rechazó, y lo más probable es que se apruebe ese informe precisamente para que se conforme una comisión mixta y se resuelvan ahí los 10 o 12 puntos que hay algún tipo de discrepancia. En muchos de ellos más bien de redacción formal de la norma, son pocas de fondo, pero era para comentarles que lo más probable es que se apruebe hoy ese informe y que se tenga que conformar una comisión mixta para que se resuelva entre ambas cámaras la discrepancia en ese proyecto y que podamos finalmente tener una nueva ley de copropiedad inmobiliaria pronto. Así que a propósito de eso, esa sesión empieza a las 4 de la tarde. Quería avisarle que si me retiro en algún momento es porque tengo que participar también de esa sesión por si surge algún inconveniente y necesitan la opinión del Ejecutivo, y quería estar atento en eso. Entonces, para avisar que quizás me tenga que retirar un poco antes. Eso, presidente. Muchas gracias. Gracias, Gonzalo. Sobre puntos varios, ¿alguien más que quiera agregar alguna situación? Yo quisiera complementar la petición del diputado Saavedra, que me parece muy interesante, pero también referirme a empresas un poquito más grandes que están en la construcción de viviendas sociales. Don Gonzalo, están en la misma situación, porque las demoras que se están generando en el pago por parte de los servicios regionales a esas empresas que están construyendo viviendas sociales
están poniendo en riesgo a las propias empresas y la continuidad de los proyectos. Entonces igual sería importante que el Ministerio hiciera un esfuerzo dada la situación de excepción que tenemos en el país, haya un esfuerzo importante de poder reducir estas largas esperas que están teniendo algunos. El otro día conversaba con un señor que está construyendo un conjunto habitacional en la comuna de Fresia, que tomó un proyecto que ya venía quebrado, lo tomó porque el serbio se lo pidió, porque tenía un buen historial de trabajo en vivienda, tuvo que poner $2 millones aproximadamente y no ha tenido nada, pero nada de pago cuando ya tiene el 90% de las obras terminadas. Entonces decía yo, tengo que pagar proveedores, tengo que pagar sueldos, y esa situación que está viendo este empresario de Puerto Varas, probablemente lo deben estar viviendo muchos otros en el país. Entonces igual es importante que el ministro sepa de que aquí estamos en un problema, que si ponemos en riesgo a empresas que son sólidas, que son buenas, vamos a liquidar la política habitacional, porque después nadie va a querer arriesgarse. Eso es lo que a mí me preocupa en lo particular. Para que lo agreguemos como parte también del oficio del diputado Saavedra. ¿Alguien más que quiera hacer uso de la palabra en puntos varios? Sí, presidente. Iván, enhorabuena. Diputado Norambuena, ¿cómo está? Muy bien, pues, presidente. Lo veo bien abrigado usted, ¿eh? Mucho frío acá. Hace mucho frío ya. ¿Y usted votó a favor o en contra de la leña? Yo voté... defendí el uso de la leña, distinguido diputado. La bancada del diputado Winter fue que propuso ese proyecto, quería eliminar la leña. En la otra, en la izquierda más extrema, entonces, ¿no? Capitalino. No es la izquierda más extrema, digamos, ¿no? Ya. Diputado Norambuena tiene la palabra. Después aclararemos eso, presidente. No, el tema planteado creo que rebota en muchas regiones, entonces tal vez sería bueno que en ese mismo oficio o tuviéramos una reunión con el señor ministro de Vivienda para que sinceráramos la situación que está pasando con respecto a la responsabilidad que el Estado tiene a través del Ministerio de Vivienda con las políticas que todos nosotros hemos aprobado y estamos llevando adelante. Me refiero de que no por tener algún contacto o solo por ser una empresa que ha prestado en forma eficiente los servicios, tenga prioridades para que se le pague. Entonces a mí me gustaría que el Ministerio nos diera a conocer las políticas que tiene al respecto y sinceremos las cifras de cuál es la deuda que hay región por región. A mí particularmente me interesa la región del Biobío, pero probablemente a usted le interesa su región, pero veamos de qué se trata y que el Ministerio nos cuente cuál es la cruda realidad que estamos viviendo, al parecer así como se plantea. De acuerdo. De acuerdo, totalmente de acuerdo, diputado. No hay problema en que desde la Secretaría coordinemos y Gonzalo también nos ayude ahí a coordinar la participación del ministro sobre este tema porque creemos que es relevante. Y tiene razón el diputado Norambuena en el sentido de que yo no lo hablo por el tema del historial de que tengan prioridad, sino que lo digo yo en el sentido de que son muchas veces empresas que al tener un buen historial son direccionados, no sé cómo se le denomina, Gonzalo, cuando los invitan a participar a solucionar un lío cuando hay un quiebre de un proyecto, los invitan directamente, en definitiva, a ser parte de sus procesos. Y más encima que después que nos solucionan el problema, estén hoy día liquidados en plena pandemia, nos preocupa, por eso, por ellos, por sus trabajadores y también por sus proveedores. Pero me parece bien la petición del diputado Norambuena, la cogemos y vamos a gestionar las acciones en ese sentido. ¿Alguien más sobre puntos varios? Para entrar de lleno entonces ya a continuar la discusión del proyecto de ley que estamos trabajando. Vamos entonces con la iniciativa. Señora secretaria, ustedes no... Estamos trabajando el proyecto de ley que modifica el decreto con fuerza de ley 850 que fija el texto refundido. Sí, presidente, quedamos en el artículo 6, la página 11. Maca, si puedes compartir pantalla, por favor.
Que parte en la 11 y sigue en la 12, ¿no? Sí. ¿Se parte? Ahí está. Ya, presidente, paso a leer entonces el artículo 6º. Dice lo siguiente. De las autorizaciones previas relacionadas con la seguridad vial. Previo al ingreso ante la Dirección de Obras Municipales de una solicitud de permiso a que se refiere el artículo 9, el interesado deberá obtener la autorización de la Dirección Regional de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas para los elementos publicitarios que puedan ser vistos desde caminos públicos, rurales o urbanos. Asimismo, tratándose de elementos publicitarios mayores que puedan ser vistos desde vías públicas urbanas que no hubieran sido declaradas como caminos públicos, deberá obtener la autorización de la Secretaría Regional Ministerial de Transporte y Telecomunicaciones que corresponda. Lo anterior con el objeto de verificar que tales elementos no constituyen un peligro para la seguridad vial. En ambos casos, la correspondiente autorización constituye un requisito indispensable para el otorgamiento del referido permiso de instalación. Para este efecto, las autoridades mencionadas en el inciso anterior, según corresponda, deberán verificar dentro de 45 días contados desde el ingreso de la solicitud de autorización que los elementos publicitarios propuestos cumplen con las exigencias y obligaciones relacionadas con la seguridad vial y no infringen las prohibiciones establecidas en esta ley y en las normas reglamentarias que al efecto se dicten. En el caso de que la Dirección Regional de Vialidad o la Secretaría Regional Ministerial de Transporte y Telecomunicaciones verifiquen algún incumplimiento en las materias cuya revisión les compete, deberán rechazar la solicitud requerida. Si se presentaren dos solicitudes de autorización respecto de un mismo punto o espacio físico, tendrá prioridad aquella que, cumpliendo con todos los requisitos a que se refiere el inciso 2 de este artículo, haya sido presentada primero de acuerdo al número y fecha de ingreso que se les haya asignado en el servicio respectivo. Ahí está nosotros el artículo 6º que nos ha leído la señora secretaria. Opiniones sobre este artículo. ¿Este no tiene indicaciones? No, presidente, no tiene. Sí. Presidente, si quiere, yo he estudiado el proyecto, puedo hacer algunos comentarios breves. Por favor, Gonzalo, a ver. Este artículo hay que entenderlo dentro del permiso de instalación de un elemento publicitario como una fase previa que tendrían que cumplir aquellos elementos publicitarios mayores que pueden ser vistos desde caminos públicos o de vías públicas. Y es un requisito que tiene que ver con la seguridad vial. Este proyecto por eso en algún momento se vio o se derivó a la Comisión de Transporte, porque estos elementos pueden generar accidentes. Entonces, antes de ir a la Dirección de Obra a pedir el permiso de instalación, quien quiere solicitar ese permiso debe pasar por la Dirección Regional de Vialidad o por la Seremia de Transporte para tener esta autorización previa. Y obtenida esa, entra en el flujo de ir a la Dirección de Obras Municipales a pedir el permiso de instalación, que es algo que está abordado en unos artículos más adelante. Entonces, antes de ir a la Dirección de Obras, pase por la Autoridad de Transporte y que la Autoridad de Transporte diga que ese elemento no va a generar accidentes. Básicamente eso tiene que verificar con las normas legales y reglamentarias que tengan que ver con ese tema. Eso, presidente. Muchas gracias, Gonzalo. Queda clarísimo entonces los elementos que ha dirimido respecto a este artículo. Entonces, por lo tanto, yo someto, si no hay más opiniones, sometemos a votación, señor secretario. Muy bien, presidente. Vamos entonces a proceder a votar el artículo 6. Diputado Badilla. No. Pero ¿por qué me induce mi votación, diputado Urrutia? Por favor. A favor, presidente. Hay que guiarlo, Badilla. Diputado García. A favor, Claudita. A favor. Gracias, diputado García. Diputado González. Diputado Jarpa. A favor, doña Claudia. Gracias. Diputada Luz. A favor. Diputado Norambuena. A favor. Diputado Paulsen. Diputado Telier.
A favor. Diputado Urrutia. A favor. Diputado Winter. A favor. Presidente. A favor, señora secretaria. 9 a favor, aprobado por unanimidad, presidente. Muchas gracias, señora secretaria. Vamos con el séptimo, entonces. Séptimo, de la fiscalización en materia de seguridad vial. Para efectos de la aplicación de la presente ley, la fiscalización permanente de los elementos de publicidad que cuenten con la autorización previa señalada en el artículo anterior corresponderá en cada caso a profesionales o técnicos competentes de la Dirección Regional de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas o la Secretaría Regional Ministerial de Transporte y Telecomunicaciones que hubiera otorgado dicha autorización. Muchas gracias, señora secretaria. Gonzalo. Es en línea de lo mismo señalado en el artículo anterior, presidente, en el fondo que quede claramente establecido que le corresponde a la Dirección Regional de Vialidad los elementos publicitarios en caminos públicos, en áreas rurales, y a la Seremi aquellos que están emplazados en áreas urbanas que estén categorizados o que no correspondan a caminos públicos, perdón, y que hubieran otorgado esa autorización. Entonces se faculta por ley a profesionales o técnicos competentes de esas reparticiones para que puedan hacer la fiscalización. Esto es bien relevante porque muchas veces estos letreros quedan abandonados y es necesario ordenar el retiro de esos elementos. Se elimina el cartel, la publicidad propiamente tal, la imagen, pero queda el letrero ahí y muchas veces puede estar expuesto a generar accidentes y hay que ordenar el retiro. Y hay otros artículos en la ley que ordenan la obligación del titular de ese letrero a retirarlo con cargo a él, y hay unas garantías y vamos a entrar en ese detalle. Pero tiene que haber un rol de fiscalización de los elementos para poder también ejercer algún tipo de denuncia si que alguien quiere hacer presente ante la autoridad que hay un elemento publicitario que no está cumpliendo con la normativa. Eso. ¿Sí? Muchas gracias, señor. Estaba viendo hablar el diputado Winter, si no me equivoco. Y el diputado Urrutia. Muchas gracias, presidente. Sí, tengo algunas dudas con respecto a la redacción del artículo y quizá el señor Casitúa me pueda ayudar, si tiene la gentileza de respondérmela. En primer lugar, tengo dudas de la expresión profesionales o técnicos competentes de la Dirección Regional de Vialidad del Ministerio. ¿Por qué? Porque cuando una ley le otorga una responsabilidad, se le otorga a una institución del Estado. Entonces, de ahí a que la institución del Estado obviamente mande a sus técnicos, que es lo lógico, pero cuando la Constitución Política de la República dice que algo es, qué sé yo, prerrogativa de la Cámara de Diputados, no dice de los funcionarios de la Cámara de Diputados que van a enviar el oficio, dice de la Cámara de Diputados. No sé si me voy a entender. Tanto así que en la misma frase, después dice, o la Secretaría Regional Ministerial de Transporte, no dice al técnico competente de la Secretaría Regional Ministerial, porque en la segunda parte entiende que es la institución, que es finalmente la institución la que tiene la responsabilidad política de... Entonces, yo me imagino que muchas veces cuando hago estas preguntas hay una explicación de por qué en esa parte aparece profesionales o técnicos y no simplemente la institución que está a cargo. A mí me parecería que si solo dijera la Dirección Regional de Vialidad, yo entiendo que la Dirección Regional de Vialidad mandará a sus profesionales o técnicos, pero no tiene por qué quedar establecido en la ley porque la responsabilidad es para con la institución. Y en segundo lugar, quería entender bien la relación entre los dos ministerios, porque corresponderá en cada caso a profesionales del MOP, ¿cierto? La Dirección Regional del MOP, o a la Seremi de Transporte. Entonces quería entender bien en qué caso es uno y en qué caso es otro, y Claro. ¿cierto? No generaría un conflicto en que se tiren la pelota de un lado para otro. No, eso quedó, lo último quedó claramente explicado lo que dice Gonzalo, que el Servio, que Vialidad, tengo entendido, no sé si me equivoco, es el urbano. No, Vialidad es lo rural. Hay transporte de telecomunicaciones en lo urbano. Sí, en lo urbano que no sea camino público. En el fondo, la dirección de vialidad es de los caminos públicos y Ya. en la mayoría de los casos son Todo lo que rurales, está en pero otro también, lado. claro, Todo lo que pero está en otro lado. también hay caminos públicos urbanos, carreteras al interior de las ciudades. Esos también son de vialidad. Y el Entonces- resto de las vías públicas urbanas son de la Seremi de Transporte. Entonces, reconociéndose Entonces no es OPO. No, es porque en porque cada un caso, camino no puede ser dos cosas al mismo tiempo. ¿me doy a entender? No, lo que pasa, Les pido por favor que no- Sería un no- y ya lo- y un respectivamente al final. Diputado Winter,
Diputado Vinter, le pido por favor que nos ordenemos un poquito. Tiene la palabra el diputado Vinter, pero no hagamos diálogos adentro para que podamos funcionar mejor. ¿Quiere agregar algo más, diputado Vinter? Diputado Urrutia. Ya, ¿Me da la palabra, presidente? Se la di, diputado Urrutia. Ya, muy amable, gracias. Yo creo en el punto anterior, esto voy a meter una opinión, que a lo mejor se subsana la preocupación del diputado Vinter, reemplazando la conjunción O por I, porque estamos hablando de dos casos distintos. El Ministerio, la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas fiscalizará todo lo que es, tal como está dicho en el artículo anterior, todo lo que es urbano o caminos públicos dentro de áreas urbanas, y la Secretaría Regional Ministerial de Transporte en las zonas, rurales la primera y urbanas la segunda. Pero a mí lo que me hace más ruido la reacción es lo que dice en el párrafo primero. Dice, para efecto de la aplicación de la presente ley, la fiscalización es permanente de los elementos de publicidad que cuenten con la autorización previa señalada en el artículo anterior, ¿no es cierto? Corresponderá fiscalizar a tal. ¿Y qué pasa con los letreros de publicidad que están instalados sin permiso? Esto no podría inhibir a los inspectores a fiscalizar en terreno, porque los inspectores van a andar en terreno, ¿no es cierto?, a fiscalizar. No dice, si ese letrero no tiene permiso, no me corresponde fiscalizarlo, si yo me apego al tenor de este artículo, porque yo fiscalizo solo los que tienen permiso. Entonces, yo creo que la facultad de fiscalizar de los inspectores, tanto del MOP como del Ministerio de Transporte, debería ser más amplia y considerar todo tipo de letreros, los que tengan o no tengan permiso. Porque los que tienen permiso, se supone que para obtener permiso cumplieron con la norma. Y van a ver si se hicieron probablemente modificaciones durante el transcurso del tiempo. Pero ¿qué pasa con aquellos que se instalan, que sabemos, y que hay muchos instalados, que no tienen permiso de ningún tipo? Llegaron y se instalaron. ¿Podría un inspector decir, mire, a mí no me corresponde porque el artículo 7 de la ley dice que yo debo solamente fiscalizar a los que tienen permiso? Me gustaría escuchar la opinión del señor Gacitúa respecto a este tema. Presidente, ¿puedo tomar la palabra? Sí, por supuesto, tiene la palabra. Gracias, presidente. Primero, y por su intermedio, le respondo al diputado Vinter, que dejó la pregunta formulada de los profesionales o técnicos competentes y que está para la Dirección de Vialidad y no para la Seremi. Yo concuerdo con lo que señala. Creo que en esta norma quizás hay un espacio de mejora en que no sea necesario mencionar a los profesionales o técnicos competentes de una determinada repartición, sino que además, perdón, que... señor Gacitúa, además mete un adjetivo, la palabra competente es un adjetivo. Sí, lo que pasa es que, sí, profesionales competentes, la Ley General de Urbanismo y Construcción también ocupa el concepto de profesionales competentes y genera bastantes complicaciones. Pero tal vez podría decir en cada caso a la Dirección Regional de Vialidad y ahí o I, pues yo entendía que era O porque a la Dirección de Vialidad o a la Seremi que hubiera tocado dicha autorización respectivamente, o en su caso, porque un letrero no va a poder estar emplazado en ámbitos de competencia de los dos órganos, o va a ser de competencia de uno o del otro. Y lo que señala el diputado Urrutia, también entiendo perfectamente lo que señala y tiene toda la razón, creo, porque, claro, da la sensación de que solamente va a fiscalizar a aquellos que cumplieron con esta formalidad de la autorización previa. Y quizás los que más tienen que ser fiscalizados son aquellos que llegaron y se instalaron sin ningún tipo de autorización. Entonces, la frase de la fiscalización de los elementos de publicidad que cuenten con la autorización previa señalada en el artículo anterior, quizás también esa frase uno la podría obviar y que quede la fiscalización permanente corresponderá en cada caso a profesionales o técnicos. Claro, después la frase termina que hubiera otorgado dicha autorización, por lo tanto también habría que hacer un ajuste al final del inciso, si no va a quedar de nuevo mencionando una autorización que no es estrictamente necesaria, sino que quizás hacer una remisión al inciso, al artículo anterior, que es donde hace esta distinción entre Dirección Regional para los caminos públicos y Seremi de Transporte para las otras vías urbanas. Como tiene boleta, no puede dar. Ya. Porque allá atrás tengo todas las boletas. Muchas gracias. ¿Alguna opinión más sobre este artículo séptimo que estamos discutiendo? Procedamos, señora secretaria, entonces. Presidente, pido la palabra. Diputado Urrutia. Presidente, yo le pido dejar pendiente este artículo para mejorar la redacción, porque hay
La verdad es que hay que redactarlo de nuevo, por las dos razones expuestas, por lo que ha dicho el diputado Winter y por lo que he planteado yo. Entonces podríamos mejorarlo y mientras tanto lo dejamos pendiente para avanzar. ¿No, y con calma. ¿No nos genera problema con artículos siguientes? ¿No? No. Ya. Entonces no tengo problema en que así sea. Vamos con el artículo 8 entonces, señora secretaria. Artículo 8. Declaración de camino o rutas de bella escénica. ¿De bella escénica? De belleza. De belleza, yo creo. De bella escénica. Tiene que ser de No, belleza. es Habría que belleza, ver el más oficio. adelante dice belleza en el mismo artículo. Sí, Y es era que- belleza. Ya. La Dirección Regional de Vialidad, con consulta a la Subsecretaría de Turismo o a petición de esta última, podrá declarar como camino o ruta de belleza escénica aquellas que cumplan con los requisitos de la definición establecida en el artículo 3º, conforme al procedimiento que se establezca en el reglamento de esta ley, dictado a través del Ministerio de Obras Públicas. Igual declaración podrá ser hecha a solicitud de organizaciones de la sociedad civil en aplicación del reconocimiento que hacen los artículos 69 y siguientes del decreto con fuerza de ley número 1 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, promulgado el año 2000 y publicado el año 2001, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 18.575, Orgánica Constitucional de Base General de la Administración del Estado. El reglamento regulará la forma en que dichas asociaciones podrán presentar las solicitudes. Los elementos publicitarios que se instalen en camino o ruta de belleza escénica deberán resultar armónicos con esta condición, por lo que deberán ser diseñados conforme a las especificaciones que determine el reglamento respectivo. La Dirección Regional de Vialidad podrá, por resolución fundada y previo informe de la Dirección Regional del Servicio Nacional de Turismo, rechazar la autorización si considera que el elemento publicitario puede perjudicar la estética panorámica de un camino público situado fuera de los límites urbanos cuando hayan sido declarados caminos o rutas de belleza escénica de conformidad al presente artículo. Gonzalo, ¿alguna apreciación sobre este punto? Presidente, solo mencionar, bueno, efectivamente entiendo que es belleza escénica, no bella escénica. En verdad está enfocado, y uno lo lee en caminos públicos y habla de la Dirección Regional de Vialidad, pero hago presente que el diputado Urrutia, en alguna sesión anterior, cuando estábamos viendo las definiciones, planteó un punto muy relevante, que era la eventual existencia de una ruta o un camino o una calle de belleza escénica al interior de las áreas urbanas. Y planteaba el caso del camino costero que hay entre Valparaíso y Viña, en el fondo que no son caminos públicos necesariamente, pero que podrían eventualmente ser una ruta de belleza escénica. Y no sé si este artículo estaría muy restringido solo a el camino público entendido como en el área rural, porque está pensado en eso, esto está pensado caminos tipo ruta Interlagos y carretera austral, sectores que tienen una belleza escénica por características naturales y que se busca que los letreros publicitarios ahí no generen un impacto en esas rutas de belleza escénica. La pregunta es si es que esta declaración de rutas de belleza escénica debieran quedar circunscritas a solo esos caminos o debiera haber alguna ampliación ahí de ese concepto. Y quedó un poco pendiente al definirlo en ese artículo porque estaba este otro artículo. Entonces quería hacer presente que se había generado esa discusión en unas sesiones anteriores. Gracias, Gonzalo. ¿Opiniones sobre este artículo 8? Yo tengo la misma apreciación que Gonzalo ha planteado, o sea, que queda muy restringido al tema netamente interurbano. Hay que evaluar eso. No sé cómo se pudiese mejorar o si hay complejidades para mejorarlo. Presidente. Urrutia. Gracias, presidente. Efectivamente, el artículo que estamos discutiendo solamente se reduce a los caminos públicos, o sea, al área rural. Pero el artículo 10, que yo creo que podría ser donde presentáramos una indicación, habla del control del impacto que los elementos publicitarios provocan en el entorno urbano. Entonces, es allí a lo mejor para separar lo urbano de lo rural, porque la ley, el proyecto en general va separando siempre lo urbano de lo rural, e incluso nombra distintos
distintos organismos que deben aprobarlo y fiscalizarlo. A lo mejor en el artículo 9 es donde podríamos incluir las calles que tienen belleza escénica. Yo puse en aquella oportunidad el ejemplo de la bajada de Agua Santa o de Santos Osa, que permiten desde la cota más alta tener vista al mar y que actualmente hay algunas vistas o derechos de vistas tapados por letreros publicitarios. No sé qué opina el asesor del Ministerio de Vivienda, pero me parece que es más adecuado incorporarlo en el artículo 10, una letra, así como está numerado A, B, C, D, hay varias. Ahí podríamos incorporar que los municipios pudieran también declarar a través de sus planes reguladores vías de belleza escénica, similar a lo como lo hace el artículo 9 en discusión. Perdón, 8. Eso, presidente. Presidente, el diputado Urrutia me plantea la opinión. Yo concuerdo, me parece súper pertinente que uno concentre en el artículo 10º todo lo que tenga que ver con el entorno urbano, porque precisamente ese es el objeto de ese artículo, control del impacto que los elementos publicitarios provocan en el entorno urbano. Por lo tanto, perfectamente podría quedar el artículo 8º como el de los caminos de belleza escénica, y estos caminos interregionales y que tienen alguna belleza especial, que queden con la dirección regional, etcétera, y que en el control del impacto urbano, en el artículo 10º, aparezca una nueva letra que recoja esta inquietud por la belleza de vías urbanas, y tratarlos de manera distinta porque tienen órganos competentes distintos y quizás sea más ordenado que en el 8º ponerse a intercalarle incisos que podrían hacerlo más enredado aún. Me parece. ¿Alguna otra? ¿Cómo dijo señora secretaria? Votemos entonces, presidente, como está y después lo vemos en el artículo 10º. Yes, correcto, me parece bien. Me parece bien la propuesta del diputado Urrutia en ese sentido. Ahí colocar alguna indicación y entiendo qué es lo que plantea. Presidente, si gusta, propone la misma votación anterior. Propongamos la misma votación anterior, si no hay objeciones. 9 votos a favor, entonces, presidente, unánime. Presidente, si gusta, volvemos al artículo 7º porque hice una propuesta para así no ir dejando articulados pendientes. Correcto. Y que diría lo siguiente: artículo 7º de la fiscalización en materia de seguridad vial. Para efectos de la aplicación de esta ley, la fiscalización permanente de los elementos de publicidad corresponderá a la Dirección Regional de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas y o a la SEREMI, Secretaría Regional Ministerial de Transporte y Telecomunicaciones, según corresponda. Ahí queda subsanado el... ¿Qué falta? La fiscalización. Los fiscalizadores establecen cuenten con la autorización previa señalada. O sea, quiero decir que tal como está redactado este artículo, los fiscalizadores solo podrían fiscalizar si se apegan a la letra de la ley aquellos ministerios que tienen autorización. La mayor parte de los inspectores no tienen autorización. Le sacamos en lo de la autorización. Por eso no, pues hay que dejarlo. A todos los letreros. Tengan o no autorización, serán objeto de fiscalización. Que cuenten o no, entonces. Son los que no están autorizados. Eso puede ser. Pero, ¿puedo que cuenten o no, entonces tiene que ser. Presidente, ponga orden, aquí está dirigiendo Vinter el debate. Y ponerle que cuenten o no con la autorización previa. Pero... Ahí quedaría para no dejarlo pendiente. ¿Está pidiendo formalmente la señora secretaria en qué quedamos? Presidente, lo voy a volver a leer de la siguiente.
Presidente, pero Claudia, cuando lo leíste sin que cuenten con la autorización, pasadas directamente de los elementos de Sí, publicidad, corresponderá. Yo creo que decir que cuenten o no deja eso. abierta a la interpretación, pero es que puede entenderse como que un elemento podría no tener esa autorización. Y los elementos nuevos tienen que tenerlo. Entonces, que cuenten o no, suena como que fuera alternativo el contar o no contar con la autorización, y es algo obligatorio. Entonces, la fiscalización permanente de los elementos de publicidad corresponderá a la Dirección de Vialidad o a la Seremi según corresponda. Eso incluye a cualquier elemento de publicidad, los que cuenten con autorización y los que no cuenten con autorización. Pero decir expresamente que cuenten o no con la autorización es como reconocer en la ley que podrían haber elementos válidamente emplazados sin autorización. No están válidamente emplazados, pero creo que puede enredar la lectura. Pero bueno, es una apreciación personal de la discusión sobre que cuenten o no, pero en todo caso igual sería mejor que como está actualmente, que dice que cuenten con el permiso y dejaría fuera a los demás. Entonces, o eliminar la frase o que diga que cuenten o no. Sí, sí, la tengo eliminada acá. ¿La vuelvo a leer? Claudia, Espérame, publicitario. Sí, sí, estoy tomando apuntes. ¿Corresponderá? No, a la dirección regional, porque sacamos los profesionales. ¿Ya? Presidente, lo voy a leer. Sí, por favor. ¿Me parece? Y artículo 7. De la fiscalización en materia de seguridad vial. Para efectos de la aplicación de esta ley, la fiscalización permanente de todo elemento publicitario corresponderá a la Dirección Regional de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas o a la Seremi de Transporte y Telecomunicaciones según corresponda. Muy bien. Ahí queda bien. Y ya. Y a la Seremi de Transporte y Telecomunicaciones según corresponda. Sí, porque es un auto. Sí. Está bien, si uno sabe. Presidente, Dígame. no sé qué le parece esa redacción. A mí me parece que está bien, pero no sé si el resto de los colegas considera que estamos bien, porque podríamos aplicar la misma votación del octavo y del sexto. Sí, ¿De acuerdo? ¿Hay acuerdo en que se aplique la misma votación del octavo y del sexto? De acuerdo. Hay acuerdo. Solo para que quede bien consignado, entiendo que falta ahí la palabra corresponderá entre publicidad y a. Y cuando lo leíste, Claudia, no dijiste los Sí. elementos de publicidad, dijiste todo elemento publicitario. sí. Todo elemento, es que así me lo pidió el diputado Urrutia, todo elemento pero publicitario para corresponderá. que quede ahí, como Ah, permanente en el de comparado. todo, sí, en el comparado que quede de todo elemento publicitario. Que la Maca me estaba preguntando y no Ahí. la puede. Vamos a- Sí, sí. Ahí queda para todo tipo de elementos. Queda. Ya, presidente, con la misma votación entonces. La misma votación. Ya. Vamos Entonces al vamos al artículo 9. artículo 9. Permiso de instalación otorgado por la Dirección de Obras Municipales. Obtenida la autorización previa por parte de la Dirección Regional de Vialidad o de la Secretaría Regional Ministerial de Transporte y Telecomunicaciones, según corresponda, podrá solicitarse el permiso de instalación de elemento publicitario. Los interesados deberán solicitar el permiso correspondiente a la Dirección de Obras Municipales respectiva en la forma y acorde a los requisitos establecidos en la presente ley y en las normas contenidas en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. La Dirección de Obras Municipales deberá verificar que el elemento publicitario propuesto cumpla con las exigencias en lo que corresponda al ámbito de su competencia y en lo que sea aplicable en cada caso. Adicionalmente, la Dirección de Obras Municipales respectiva deberá verificar que el elemento publicitario cuyo permiso de instalación se solicita a. No infrinja las prohibiciones establecidas en el artículo 5b, se emplace en un predio de propiedad del solicitante, lo que se acreditará mediante declaración jurada. En caso que el inmueble no sea de propiedad del solicitante, la declaración jurada deberá ser extendida por él o los propietarios del inmueble, debiendo contener la autorización expresa para la instalación de elementos publicitarios.
Con todo, ambas declaraciones juradas deberán contener la individualización del inmueble respectivo. En el caso de copropiedad inmobiliaria, deberá adjuntarse copia del acta de la asamblea de copropietarios o de la consulta por escrito y su aceptación por parte de los copropietarios, en ambos casos reducida a escritura pública, en la que se acordó la instalación del elemento publicitario en un bien común. En caso que el permiso se solicite para la instalación de un elemento publicitario en un bien nacional de uso público, será necesario adjuntar copia de la resolución o decreto alcaldicio de concesión para su ocupación o el permiso precario que otorgue la municipalidad respectiva conforme a lo señalado en el artículo 4. C. Cumpla con las normas urbanísticas de la zona en que se emplace, considerando que el instrumento de planificación territorial puede prohibir o limitar el emplazamiento de este tipo de elementos en determinadas zonas. D. Cumpla con las normas relativas a la seguridad, resistencia y estabilidad, considerando factores tales como seguridad contra incendio, resistencia al viento, resistencia a la estructura de los elementos soportantes y sus fundaciones, comportamiento de materiales, normas de instalaciones y sistemas. E. No altere las condiciones de habitabilidad de recintos habitables o no habitables y de seguridad de los mismos en lo que respecta a la adecuada entrada del aire y luz, al sistema de renovación de aire y a las vías de evacuación. F. No altere significativamente el entorno en lo que pretende emplazarse conforme a lo establecido en el artículo 10. La Dirección de Obras Municipales otorgará el permiso si la solicitud cumple con las disposiciones establecidas en la presente ley, en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y en el respectivo instrumento de planificación territorial, previo pago de los derechos municipales correspondientes a las obras provisorias, conforme al número 3 de la tabla contenida en el inciso primero del artículo 130 del Decreto con Fuerza Ley número 458 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, promulgado el año 1975 y publicado el año 1976, que aprobó la nueva Ley General de Urbanismo y Construcciones. Adicionalmente, antes de que se le otorgue dicho permiso, el avisador publicitario deberá entregar en la Dirección de Obras Municipales de la comuna donde se ubique él o los elementos publicitarios mayores una caución o garantía de carácter irrevocable a nombre de la municipalidad respectiva, pagadera a la vista, o que pueda ejecutarse en un plazo no superior a 10 días desde el requerimiento de pago que garantice el retiro de dichos elementos por los montos que a continuación se indican. De 1 a 5 elementos autorizados en la comuna, 150 unidades tributarias mensuales de garantía para retiro. De 6 a 15 elementos autorizados en la comuna, 300 unidades tributarias mensuales de garantía para retiro. De 15 a 30 elementos autorizados en la comuna, de 150 unidades tributarias mensuales de garantía para retiro. Más de 30 elementos autorizados en la comuna, 400 unidades tributarias mensuales de garantía para retiro. Esta garantía será efectiva en caso que, ordenado el retiro de un elemento publicitario, el avisador haga caso omiso a dicha orden, por lo que el retiro deberá ser ejecutado por la municipalidad respectiva con cargo a esta garantía, en conformidad a lo señalado en el artículo 12, debiendo de inmediato el avisador renovarla en los términos establecidos en el presente artículo. Con todo, la referida garantía no será exigible para la instalación de elementos publicitarios mayores respecto de los cuales la municipalidad respectiva haya requerido al avisador publicitario un instrumento de caución similar por un monto que cubra los costos asociados al retiro de la publicidad de dichos elementos, con ocasión del otorgamiento de una concesión de bienes municipales o nacionales de uso público, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 36 del Decreto con Fuerza Ley número 1 del Ministerio del Interior de 2006, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley número 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. Si el permiso fuere denegado o si la Dirección de Obras Municipales no se pronunciare por escrito sobre el permiso dentro del plazo de 30 días, contado desde la presentación de la solicitud, el solicitante podrá reclamar ante la Secretaría Regional correspondiente al Ministerio de Vivienda y Urbanismo en los términos establecidos en los incisos 3, 4 y 5 del artículo 118 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. No, sí, para el adecuado seguimiento y fiscalización del elemento publicitario, la Dirección de Obras Municipales deberá remitir mensualmente copia de los permisos otorgados tanto a los servicios que otorgaron su autorización previa como al Registro Nacional de Avisadores Viales y Camineros. Claro. Presidente, ¿puedo hacer algunos comentarios?
entiendo que me dio la palabra, pero este artículo quedó extremadamente largo, en mi opinión. Creo que se puede abordar por partes, eh, porque no sé si separarlo en otros artículos puede generar errores de referencia, pero de que pueda analizarse por separado creo que sí. Parte con esta idea de que se pide permiso ante la dirección de obras una vez que ya tengo la autorización previa, tengo que cumplir con determinados requisitos establecidos en la ordenanza general, establece que debe verificar la dirección de obras municipales, principalmente que no se infrinjan las prohibiciones. Después la letra B es bastante larga, pero lo que apunta es que quede claro que quien está pidiendo el permiso tiene derecho sobre el espacio en que se pretende emplazar ese elemento, o porque es el propietario o porque lo autorizó el propietario. ¿Ya? Entonces, si soy el propietario de ese predio, perfecto. Si es un predio donde hay una copropiedad, por ejemplo, estos elementos publicitarios que se ponen en los techos del edificio, bueno, ¿dónde está el acuerdo de la asamblea de copropietarios? Donde usted aceptó, la comunidad aceptó que se pusiera en un bien común un elemento publicitario. O si es un elemento publicitario en un bien nacional de uso público, ¿dónde está la concesión otorgada por la municipalidad? Entonces, la letra B es verificar ese como derecho a ocupar ese emplazamiento. Las otras letras, bueno, cumplir con la norma urbanística, y aquí deja instalada la idea que el instrumento de planificación podría prohibir en determinados sectores los elementos publicitarios. Después normas de seguridad, resistencia al viento, etcétera, temas más técnicos, que se cumplan eso. No alterar las condiciones de habitabilidad de recintos habitables, que un letrero no vaya a tapar la ventilación o la luz de espacios habitables. Y no alterar el entorno, y ahí es donde remite al artículo 10, lo deja instalada como una de las cosas que tiene que revisar el director de obras, pero después en el 10 hay otras letras más. Por lo tanto, es bastante extensa la tarea que tiene que hacer el director de obras. Después, bueno, dice que otorgará ese permiso, previo pago de los derechos, especifica cuáles son los derechos, los de obras provisorias, haciendo una revisión a la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Y después habla de las cauciones, por eso digo que se puede tratar de manera separada. Las cauciones son otro tema en sí mismo. Esto se discutió bastante en el primer trámite, yo vi la historia legislativa, y era en esta idea de que el elemento publicitario, el que puso la publicidad, la empresa que puso el aviso, después se retiró porque ya no quería hacer publicidad en ese sector, y el que puso el elemento podría generarse la necesidad de retirar ese elemento y que nadie lo retire y que la empresa no aparece. Después aparece aquí un registro nacional de avisadores, por lo tanto se controla bastante más esa situación. Pero igual hay una preocupación en el proyecto por que esos elementos se retiren si es que no tienen permiso, si es que están sin publicidad o si ya venció el plazo del permiso. Vamos a ver que estos permisos tienen un plazo y venció el plazo, debieran ser retirados. Y si no se retiran, ¿qué pasa? Que muchas veces las municipalidades terminan asumiendo ese costo, y no es menor. Retirar un elemento publicitario, algunos en el primer trámite están más precisados, pero de cuánto cuesta sacar uno de estos elementos, y no es poca plata. Entonces, para que no generarle un perjuicio a la municipalidad, se exige a las empresas que instalan estos letreros que dejen una caución, una garantía, dependiendo de la cantidad de letreros que tengan por comuna. Y ahí es donde está ese desglose. Entonces, una vez que se otorga esa garantía, se pueden otorgar los permisos, porque está la tranquilidad o la certeza de que en caso que sea necesario retirarlo, hay un instrumento de garantía, una boleta o una póliza de seguro, lo que sea, no sé si lo precisa más, no dice qué tipo de documentos, pero una garantía que permita que la municipalidad asuma ese costo, pero que pueda recuperarlo. No es exigible la garantía si es que ya pidió la municipalidad una garantía cuando otorgó la concesión sobre un bien nacional de uso público para ese mismo efecto. No habría una doble garantía. Y si el permiso es denegado, se puede reclamar ante la Seremi. Esto es equivalente a lo que ya establece la Ley General de Urbanismo y Construcciones respecto de los permisos de edificación. Si a mí me deniegan un permiso de edificación, puedo ir a la Seremi de Vivienda y Urbanismo. Como esto no es la Ley General de Urbanismo y Construcciones, había que hacer esta mención expresa a esa posibilidad de ir ante la Seremi. Pero se hace la remisión al artículo 118 de la Ley General, que es el que permite esa revisión. Y por último, para el adecuado seguimiento y fiscalización, la DOM tiene que remitir mensualmente copia de los permisos a los servicios que otorgaron su autorización previa, esto es, a la Dirección Regional de Vialidad y a la Seremi de Transporte, y también al Registro Nacional de Avisadores Viales y Camineros que les comenté, que ahora los avisadores van a tener que estar inscritos en un registro también. Entonces, para que haya todo un orden, la idea es que mensualmente los directores de obra remitan copia de estos permisos a estos órganos, para que todos estén claros dónde están los elementos publicitarios.
Eso, presidente, es un artículo muy extenso, no sé cómo se podría abordar la votación, pero hice un barrido general. ¿No se escucha, presidente? Presidente. Sí, perdón, yo estaba diciendo que es un artículo, como decía Gonzalo, bastante extenso, que vamos a tener que abordarlo, no sé si particularizadamente, no sé cuál es la propuesta que hacen el resto de los colegas parlamentarios. Diputado Urrutia. Sí, gracias, presidente. Yo propongo dividir el artículo 9 en al menos 1, 2, 3, 4, 5 artículos. El primero, yo propongo que incorpore los 2 primeros párrafos del actual artículo 9. El artículo siguiente comenzaría a partir de las obligaciones de la Dirección de Obras. Estoy en la página 15, diputado Winter. Yo propongo dividir, como decía, en 5 artículos. El primero, el artículo 9, en que incorporamos solo los 2 primeros párrafos. Después vendrían las obligaciones de la Dirección de Obra, en que están las letras A, B, hasta la F. Hasta la letra F, que está en la página 17. Posteriormente, claro, que sería otro artículo, porque establece las condiciones, cuándo otorgará el permiso, si la solicitud cumple, en fin. Además, en el párrafo siguiente, en el adicionalmente, es otro artículo porque establece otro tipo de requisitos. Ese sería artículo 12. Antes de que se le otorgue. Claro, tenemos el 9, el 10, el 11 y este sería el 12. Adicionalmente sería el 12. Y después estaríamos, en el caso de que el permiso fuere denegado, pasaría a ser el artículo 13. El artículo 14 sería para el adecuado seguimiento y fiscalización del elemento. El último, pasaríamos de un artículo al 9, 10, 11, 12, 13, a 6 artículos. Que me parece que ordena de mejor manera. Diputado Víctor, le pido por favor que guardemos silencio, que respetémonos las palabras, por favor. Diputado, ¿quién está viendo la palabra? Yo. Diputado Víctor. Sí, yo estoy muy de acuerdo con la propuesta del diputado Urrutia. Creo que le hace muy bien a las leyes tener, no importa la cantidad de artículos, pero que los artículos sean sencillos y que tengan una idea rectora. Le hace muy bien a la calidad de las leyes, pero tendría que haber una revisión bastante acuiciosa de que no haya problemas con la remisión a otras normas o incluso a la remisión interna del mismo proyecto, o sea, que no termine diciendo o que haya algún párrafo que diga de acuerdo al párrafo anterior y en realidad no es del párrafo anterior, sino que es del artículo anterior, etcétera, etcétera, etcétera. Tendría que ofrecerse a hacerlo. Muchas gracias. Alguien, claro, no sé si hay alguien del gobierno acá que pueda hacerlo. Presidente, estoy de acuerdo con lo que dijeron los 2 diputados. Es muy pertinente que se pueda dividir, pero al hacer ese ejercicio hay que tener mucho cuidado en que las remisiones queden bien hechas, porque está lleno de remisiones esta ley a otros artículos. Por lo tanto, va a haber que ir a revisar todo el articulado, porque la remisión al artículo 10 ya no va a ser el 10. Y hay varias revisiones al artículo 10, por ejemplo. Entonces esa precisión habría que hacerla, quizá un detalle muy menor, pero si uno se fija, este proyecto de ley lo que tiene en cada artículo, tiene una especie de título. La primera frase de cada artículo es un título de lo que viene más abajo. Entonces artículo 9, permiso de instalación otorgado por la Dirección de Obras Municipales. Y todo lo que viene para abajo igual tiene que ver con el permiso de la Dirección de Obras. Y estos nuevos artículos quedarían sin título. No sé, es una cuestión más de técnica legislativa. No sé si va a ser necesario ahí intercalarle un pequeño título que recoja la idea de cada artículo, de la garantía de los elementos publicitarios, por decir algo, en el artículo que recoja esos incisos sobre la garantía, de la remisión de los permisos a los órganos competentes,
no sé, para ponerle quizás un título a cada artículo y que quede la misma lógica. Quizás es demasiado, no sé, quizás estoy exagerando mucho, quizás no es necesario, pero era para hacer presente ese punto. Muchas gracias, Gonzalo. ¿Alguien más quiere opinar sobre el punto en cuestión? ¿Cómo nos ordenaríamos, señora secretaria, entonces? Presidente, si usted me pregunta a mí, yo prefiero también dividirlo en artículos. La remisión del proyecto solo lo revisa la Secretaría y los títulos de los artículos también hay que dárselos y también esa es tarea de la Secretaría. Así es que yo no tengo problema yo creo que por técnica legislativa, si usted me pregunta mi opinión jurídica, queda mejor así dividido por artículos, porque si no es un enredo que no entiende nadie. Es mucho, la gente, se supone que la ley tiene que ser clara y la gente así se enreda al leer un artículo tan largo. Esa es mi opinión. Queda con la tarea de la secretaria. Ya, entonces vamos a tener que dejar que la Secretaría realice, ¿no es cierto?, este proceso para poder darle continuidad. Eso es lo que entiendo. ¿No se va a votar entonces, secretaria? No, votemos. No, presidente. ¿Sí? Presidente, diputado Urrutia por acá. Es que Sí, le estoy escuchando. yo quiero hacer una pregunta con respecto a las cauciones que están establecidas en este artículo. ¿Por qué se hizo en forma escalonada? Porque establecen que las garantías o las cauciones deben ser, van siendo escalonadas entre 1 y 5 y van subiendo progresivamente. ¿Y por qué no se hizo por unidad? La mayor parte de las empresas que presentan esto o que tienen este tipo de letrero van pidiendo permisos, no piden todos los permisos en forma simultánea, los van pidiendo a través del tiempo. Una empresa puede partir con 2 letreros o 3 letreros, después al año siguiente presenta un cuarto, un quinto. Entonces, si yo voy pidiendo cauciones, que en el fondo son boletas de garantías, y va a estimular incluso que se haga no por grandes cantidades, porque los valores unitarios, si ustedes se fijan, van cambiando. Y en algunos casos beneficia y en otros perjudica. O sea, la tendencia va a ser a colocar, porque la garantía va a ser un escollo económico. Entonces, las empresas van a pensar, se van a ir por bloques para tratar de optimizar el valor unitario de la garantía. Entonces, ¿por qué no poner un valor unitario fijo por cada letrero? Independientemente que cueste lo mismo colocar 5 letreros que colocar el 6º letrero, o que colocar 15 letreros que colocar el letrero 7. O sea, cada uno vale por sí mismo, en forma unitaria. No con esta escala que me parece que produce injusticias tributarias y malos incentivos. No sé si nuestro asesor del Ministerio de Vivienda, cuando se hizo la discusión en el Senado, ¿cuál fue la explicación para presentar esta forma de caucionar en forma escalonada los letreros de publicidad? Me gustaría escuchar la opinión, pero a mí me parece que no es justa, no se hace justicia, sobre todo porque las comunas son muy disímiles a lo largo del país. En comunas más pequeñas, de menos de 300.000 habitantes, no operan con estos volúmenes, y está obligando a las empresas a presentar inmediatamente, por ejemplo, 5 letreros, porque si presento 1 voy a pagar lo mismo que si presento 5. Y si presento 6, da lo mismo que presentar 15. Entonces voy a tratar de presentar permiso por 15 porque la garantía es la misma. Y el valor unitario lo amortizo de mejor manera. No sé si me explico, pero creo que debería ser por valor unitario. Presidente. Diputado Urrutia. Gonzalo. Gracias, presidente. Por su intermedio, yo entiendo de lo que vi de la discusión, que a mí me hace sentido el valor unitario. El problema del valor unitario es que cuando son muchos elementos en una comuna, puede que sea una garantía muy grande para un evento que no debiera ocurrir con todos los elementos. ¿A qué voy? Si alguien tiene 30 elementos en una comuna, la obligación de retirar algún elemento probablemente nunca va a ser de los 30. Puede que sea de 1, 2, y por lo tanto la garantía quizás esté sobredimensionada. Por ejemplo, cuando dice de 1 a 5, 150 unidades tributarias mensuales, supongamos que entonces son
30 por elemento, por poner una cifra, ¿ya? Dividiendo 150 en 5 me da que debería ser 30 el valor unitario. Pero si alguien tiene 30 en una comuna, tendría que tener 30 garantías por 30 UTM, tendría que tener 900 UTM de garantía, en vez de 400, que es lo que plantea acá. En el fondo está diciendo, si usted tiene varios elementos en una comuna, me basta con que esté garantizado esta cantidad de dinero, porque probablemente no voy a tener que retirar los 30 elementos. Quizás tenga que retirar a lo más 10 y con 400 unidades, 400 UTM podría alcanzarme. Yo creo que esa es la lógica que hay detrás. Eso no obsta a que yo creo que es un artículo que, como está planteado con estos escalones, genera esta dificultad de aplicación práctica que plantea el diputado Urrutia. Quizás hay que buscar una fórmula de un valor unitario con algún tope máximo, y que diga, miren, valores unitarios, pero claro, hay un minuto en que seguir poniendo garantías sobre garantías, cuando ya tengo puestas en esa comuna 10 garantías, yo tengo 15 elementos publicitarios, quizás esas 10 garantías son más que suficientes. Ese es el punto, hasta dónde tiene que cada elemento tener ese valor. Creo que el artículo de la garantía es bastante complejo y quizás amerita un estudio más acabado. Yo me puedo comprometer a revisar bien las sesiones del primer trámite para tener algo más preciso respecto de qué se afirmó ahí por los distintos parlamentarios. Muchas gracias, Gonzalo. Abierta la palabra una vez más sobre este punto. Presidente, sobre este punto. Diputado Urrutia. Sí, mire, aquí hay dos formas que se puede interpretar. Una es que yo establezca o se establezca un valor unitario de garantía por cada letrero y obligar a las empresas que si presenta 30 letreros va a ser ese valor unitario por el número de 30. Pero la garantía se establece por un letrero, porque las empresas no retiran todos los letreros simultáneamente, y si de repente la empresa se olvidó y no quiso retirar un letrero, se va a poder cobrar la boleta de garantía de ese letrero, y ese letrero es el que va a quedar abandonado, porque digámoslo, no todos los letreros además rentan igual. Hay letreros que por distintas razones, por su emplazamiento, su ubicación, no se venden. Y la empresa va a tener que sacarlo. A lo mejor no lo quiere sacar porque le tiene un costo, está esperando que caiga alguien, y la municipalidad le dice, si no, aquí no hay publicidad, lo quiero retirar, cobra la boleta de garantía si se queda abandonado en el espacio público. Que a mí me parece que es más justo hacerlo de esa manera, sobre todo pensando que hay pequeñas empresas que presentan 1, 2 letreros, 3 letreros, y porque además me parece que se produce una injusticia en materia de valores unitarios, porque los más grandes terminan pagando menos garantías, y a la municipalidad le va a costar lo mismo sacar el letrero. Eso es lo que pasa, con un tipo que tiene sobre 30 elementos, va a ser el que, si tiene 50, va a terminar pagando una garantía muy menor, mayor que la que el chiquitito que tiene 1 o 2 letreros. Eso es lo que va a pasar. Entonces creo que no es justa, y creo que hay que modificar este párrafo. Yo no estoy en condiciones de hoy día hacer la modificación, pero podríamos dejarlo pendiente por dos razones. Primero, que hay que separar en 5 o 6 artículos, como que recién acabamos de conversar, y si están de acuerdo ustedes en redactar esta parte de las cauciones, que me parece que por las razones que ya he dicho. Gracias, presidente. Entonces yo, por lo que se plantea, yo sugiero que esperemos que se reestructure por parte de la Secretaría este artículo completo para poder continuar, ¿o no? Así es. De acuerdo. Y que la próxima semana nos traiga la Secretaría la propuesta de reestructuración y ahí la votamos. ¿Hay acuerdo en eso? Sí, presidente. Continuemos. ¿Están todos de acuerdo por acá, presidente? Es un milagro. Continuamos entonces, señora secretaria, para aprovechar el tiempo. El artículo 10 tiene ningún problema. Eso, ya, como estamos también. Presidente, no sé si quiere que continuemos con el artículo 10.
Ah, también tiene indicación. Sí. El 10 que va, lo del 8, creo. En el 10 hay que presentar la indicación que plantea el diputado Rutte hace un rato para incorporar los aspectos no rurales. Escénicos, sí. Sí, correcto. El 11, para que estos 9 y 10 lo veamos la próxima semana. ¿El 11 en qué consiste? Una propuesta para la próxima. El articulado nuevo. Presidente, Sí. como sugerencia, ¿por qué no suspendemos de tal manera de que se traiga una propuesta concreta para la próxima sesión? Porque los artículos siguientes, 11, 12, no son, en definitiva, no dependen de los anteriores, por lo que entiendo, Gonzalo, entonces por lo tanto pudiesen ser aprobados o no. El 11 habla del plazo de caducidad de renovación de los permisos, igual está vinculado, quizás leer o sea, ya que el 10 va a ser objeto de indicaciones, quizás solo como recomendación, ya que se va a abordar con indicaciones, quizás sea bueno que lo leamos por si alguien más quiere incorporarle algo a ese artículo, que es muy relevante, el del impacto urbano. Porque esto tiene que ver también con lo que hablamos, planteó el diputado Winter, cuando habla de los letreros luminosos que afectan a la residencia. Y eso está en el artículo 10, ¿ya? Entonces, si él quiere hacer alguna precisión, debiera ser en ese artículo y en esas letras. Por lo tanto, si va a ser objeto de indicaciones ese artículo, quizás sea bueno que lo leamos, no sé, para antes de que quede como abierto que se va a cambiar el 10, pero al final lo leí. Y los que vienen después yo creo que están todos medio relacionados, así que bueno que quizás se reestructure bien antes de votar. Antes de continuar, ya. Entonces, leamos el 10, cada uno queda con la impresión respecto al artículo para ver si quiere aportar algo en las indicaciones y ahí cerraríamos la discusión del día de hoy. Ya, presidente, paso a leer entonces el artículo 10. Artículo 10. Control del impacto que los elementos publicitarios provocan en el entorno urbano. La dirección 20. La Dirección de Obras Municipales podrá rechazar el permiso de instalación de elemento publicitario si determina que éste podría alterar significativamente el entorno en el que pretende emplazarse. Para efecto de lo anterior, la Dirección de Obras Municipales deberá considerar en los supuestos que fueren aplicables el cumplimiento de los siguientes requisitos mínimos. A. Los elementos publicitarios no podrán superar la altura máxima de edificación establecida en el respectivo instrumento de planificación territorial, sea que contemplen una estructura soportante desde el nivel del suelo o se instalen sobre edificaciones existentes. Además, deberán cumplir con el mismo régimen de rasantes aplicables a las edificaciones. B. Los elementos publicitarios que cuenten con un sistema de iluminación o autorreflexión o que contengan pantallas con tecnologías electrónicas o similares no podrán emplazarse en las zonas residenciales exclusivas determinadas por el instrumento de planificación territorial ni en las vías públicas insertas en estas zonas o subzonas o adyacentes a las mismas. En aquellas zonas en las que sí estén permitidos este tipo de elementos publicitarios, deberán cumplir con la intensidad luminosa máxima diurna y nocturna que al efecto se determine mediante reglamento. C. Los elementos publicitarios provisorios. No, es que no tengo nada. C. Los elementos publicitarios provisorios que se instalen con el propósito de cubrir fachadas de las edificaciones para la ejecución de obras exteriores de remodelación, mantención o pintura de dichas fachadas solo podrán autorizarse por un periodo que no exceda al de ejecución de dichas obras, el cual no podrá ser superior a 3 meses. Dicha autorización solo podrá ser renovada una vez y por el mismo plazo señalado. Ejecutadas las obras o vencido el plazo correspondiente y atendido el carácter provisorio de este elemento publicitario, este deberá ser completamente retirado. Solo podrá otorgarse un nuevo permiso de este tipo en el mismo inmueble cuando hayan transcurrido 3 años desde el vencimiento del permiso anterior. La limitación del plazo establecida en el párrafo precedente no regirá respecto de las obras de restauración o conservación de monumentos nacionales, de inmuebles de conservación histórica o en general, de inmuebles que formen parte de un área de protección de recursos de valor patrimonial cultural
en cuyo caso los referidos elementos publicitarios podrán permanecer por todo el periodo de ejecución de las obras, aunque éste sea superior a 3 meses, previa autorización del Consejo de Monumentos Nacionales o de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo según corresponda. D. Para el emplazamiento de elementos publicitarios en área de protección de recursos de valor patrimonial cultural, se deberá contar con la autorización de la autoridad respectiva. En el caso de zonas e inmuebles declarados monumentos nacionales, en cualquiera de sus categorías, tal autorización deberá otorgarse por el Consejo de Monumentos Nacionales. En el caso de las zonas e inmuebles de conservación histórica definidos en los instrumentos de planificación territorial, tal autorización deberá otorgarse por la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo. En ambos casos, la autoridad respectiva deberá velar porque el elemento publicitario no altere ni ponga en riesgo las características que justificaron la protección de dichas zonas e inmuebles, tales como el carácter ambiental y propio de ciertas poblaciones o lugares, su aspecto típico y pintoresco, el estilo arquitectónico en general de dicha zona, los valores culturales de una localidad o inmueble y la relación armónica que se establece entre una obra arquitectónica que constituye un hito de significación urbana y su entorno. Lo establecido en este artículo es sin perjuicio el cumplimiento de los requisitos específicos que en esta materia establezca la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y de los que pudieron establecerse por la municipalidad respectiva en el instrumento de planificación territorial o en una ordenanza local de propaganda y publicidad. Aquí estamos con el artículo, entonces ya leído su integralidad. Si alguien quiere agregar alguna indicación, obviamente, señora secretaria, habrá que hacerse llegar a usted como corresponde para aquello sobre este punto. Antes de que finalicemos, me gustaría informarle que me acaba de llamar mientras estábamos en el transcurso de la reunión el presidente de la Cámara para pedir, señor Paulsen. ¿Aló? ¿Me escuchan ahí? Que me acaba de llamar el presidente de la Cámara, señor Paulsen, con el propósito de que convoque a una sesión extraordinaria de la Comisión en los próximos días, porque tenemos que despachar un proyecto, tengo entendido, de pasajes en los condominios, tengo entendido. No sé si tiene alguna idea, Gonzalo, que había sido incorporado en seguridad ciudadana, pero tiene que pasar por vivienda. Son los cierres de los pasajes en los condominios. No sé si tiene algún conocimiento de ese tema. Creo que había un proyecto de cierre de calles y pasajes y que debiera estar viéndose probablemente en gobierno interior, porque tiene que ver con temas de seguridad y de la posibilidad de cerrar los pasajes. Entonces, ¿se acordó que se viniera para acá? Sí, tenemos que sacarlo lo más pronto, así que yo de aquí al lunes voy a tener que citar a una extraordinaria. El señor Small, puede ser, se va a poner en contacto con la señora secretaria para que busquemos una fecha, ¿ya? Para que todos tengan conocimiento. Es corto, creo que son 2 artículos muy breves que está pidiendo el gobierno que se vea pronto. Así que yo he accedido con el presidente Paulsen a que lo hagamos. Si no hay ninguna otra materia que discutir, continuamos, ¿no es cierto?, con la discusión de este proyecto la próxima semana. Darle las gracias a Gonzalo una vez más, a todos los colegas, un saludo fraternal, un cariño grande desde acá, desde el sur, y el miércoles próximo nos vemos, y antes quizás por este proyecto que le estoy señalando que viene de seguridad pública vivienda. Habiéndose cumplido por ende el objetivo de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias, señora secretaria y su equipo.